Bien, entonces lo que vamos a hacer es, tengo que, claro, compartir mi pantalla, si me permiten un ratito, para que puedan ver lo que estoy haciendo. Comparto mi pantalla de forma completa. Bien, y ahora sí me voy a los retos aquí. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando de de las estructuras repetitivas, ¿verdad? De los bucles o los loops, ¿verdad? ¿Qué significaban estas estructuras repetitivas? Que como su nombre lo dice así claramente, ¿verdad? Nos permite a nosotros repetir una, una estructura de, de código, ¿verdad? Nos permite entonces repetir un bloque de código que en este caso eso va a ocurrir durante que se cumpla una condición, ¿verdad? Nosotros en la clase anterior ya estuvimos hablando de condicionales y entonces mientras que se cumpla una condición, es decir, mientras que una condición se evalúe como verdadero, se va a estar repitiendo este bloque de código, ¿verdad? Estuvimos viendo las principales estructuras repetitivas, vimos lo que era el while, vimos lo que era el do while y vimos lo que era el for, ¿verdad? O sea, son tres estructuras que vamos a encontrarnos en cualquier lenguaje de programación que vayamos con el que vayamos a trabajar. Eso sí o sí. Entonces, ya ustedes tienen una idea de qué es de qué se trata, en qué caso se utiliza. Y yo les había dejado unos retos, ¿verdad? En realidad son tres retos que ahora vamos a tratar de resolver juntos, ¿verdad? Como les dije, la idea es que ustedes vayan practicando, que vayan viendo la forma de resolver estos retos. Si no pueden, en la clase, en este caso, hoy vamos a resolver estos retos de la clase anterior, ¿verdad? Pero la idea es que investiguen, que busquen y procuren, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan también crecer en este mundo de la programación. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con el primer reto. El primer reto, como ven acá, nos dice hacer un programa que imprima el símbolo de numeral en 5 filas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, tenemos que repetir en este caso la impresión de un numeral durante, en este caso, en 5 líneas, ¿verdad? Según lo que nos dice nuestro reto. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a crear un nuevo archivo acá y lo voy a llamar reto 5, ¿no? Reto 5 o reto 6, porque ese ya existe. Reto 6.c. Bien, y voy a inicializar mi programa con el include estándar. Agrego mi cabecera de estándar input output. Inicializo mi programa. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que hay que hacer en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que imprimir, dice, numeral, el símbolo numeral en 5 líneas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces podríamos, por ejemplo, declarar una variable i, un entero en este caso, equivalente o igual a la cantidad de vueltas que necesitamos hacer. O inicializar esto en 0, ¿verdad? En este caso. Y podríamos utilizar, por ejemplo, el while. Me imagino que el while podría funcionar. Entonces, la condición va a ser mientras i sea menor a 5, ¿verdad? Voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? En este caso, voy a imprimir numeral. Voy a imprimir numeral. ¿Y qué tengo que hacer para que esto no se convierta en un ciclo infinito? Tengo que incrementar mi variable i.
Vamos a ver y por si acaso vamos a retornar un 0 aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es decirle a nuestro programa, a GCC, que este reto 6.c, queremos compilarlo, ¿verdad? Queremos compilar este archivo y lo vamos a llamar reto 6 retos-6.exe, ¿verdad? Lo compilamos, a ver, me dice que este archivo no existe en mi carpeta, claro, porque tengo que entrar en otra carpeta, que es este, y ahí sí voy a ejecutar. Bien, y ahora voy a ejecutar mi programa. Bien, y como ven, se imprime el numeral 5 veces, ¿verdad? Pero mi reto me decía que se imprima esto en 5 líneas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad, por más de que yo estoy logrando el propósito, estoy todavía teniendo un error, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es imprimir acá un salto de línea después de la impresión del símbolo numeral. Volvemos a compilar y volvemos a ejecutar. Entonces imprimimos el símbolo numeral en 5 líneas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese sería el reto número 6. El primero en este caso que estuvimos viendo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Como les dije, cuando se trata de una estructura repetitiva, nosotros podemos utilizar, bien podríamos utilizar el while, bien podríamos utilizar for, o bien también podríamos utilizar do while, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, yo en este caso resolví el problema, resolví el reto utilizando while, la estructura while, pero ustedes podrían utilizar la estructura en este caso for o la estructura do while, ¿verdad? El siguiente reto dice: usando for imprime la secuencia de Fibonacci hasta la 9ª vuelta, dice, ¿verdad? Bueno, la estructura de la secuencia de Fibonacci, vamos a pasar entonces a nuestro programa y vamos a crear un nuevo archivo, reto número 7.c. Lo voy a inicializar y lo vamos a inicializar nuestro programa y perfecto. Bueno, vamos a entender primeramente qué es eso de la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es básicamente esto. Siempre vamos a empezar nuestra secuencia con los números 0 y 1, ¿verdad? 0 y 1 siempre vamos a tener, o sea, de ahí vamos a partir. Lo que la secuencia de Fibonacci nos dice es que la siguiente, o el valor siguiente en este caso va a ser igual a la suma de los valores anteriores. Eso es lo que nos dice básicamente la estructura de Fibonacci. Entonces, el siguiente valor que va a ir acá va a ser la suma de los valores anteriores, es decir, de estos valores. Entonces, voy a sumar. 0 más 1 es 1, ¿verdad? Siguiente valor va a ser la suma de los valores anteriores. Entonces, es 2. El siguiente valor, la suma de los valores anteriores, entonces es 3. Y el siguiente va a ser la suma de los dos anteriores, es 5, ¿verdad? Y así sucesivamente esto se va repitiendo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es declarar una variable a. Esta variable a va a ser mi 0. Esta variable b va a ser mi 1. Y voy a declarar otra variable que voy a utilizarlo en mi for. Aquí voy a utilizar for porque es lo que me pedía mi reto, ¿verdad? Entonces vamos a usar aquí la estructura repetitiva for int, en este caso i igual a 0, mientras i nos pedía la 9ª vuelta, ¿verdad? Mientras i sea menor a 9, entonces i más. O sea que para que i se vaya, en este caso, incrementando. Muy bien, lo que voy a hacer es que voy a imprimir primeramente
Recuerden que en la primera vuelta se tiene que imprimir estos valores 0 y 1, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es imprimir aquí de esta forma, imprimir primeramente mi 0, voy a dejar un espacio aquí, imprimir aquí mi el valor de B. Excelente. Bueno, entonces voy a retornar un 0 y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a comprobar si nuestro programa se está comportando como nosotros queremos. Voy a compilar de vuelta mi compilador, reto 7 c-o reto-7.excel que le digo se compiló correctamente. Ahora le digo reto 7.exe, lo ejecuto y como ven se está imprimiendo, ¿verdad? Como se está imprimiendo así como nosotros estamos queriendo. Se imprime 9 veces el par de 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, o sea que está pasando lo que nosotros estamos queriendo que pase, ¿verdad? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que los valores vayan cambiando conforme se vaya repitiendo este ciclo, ¿verdad? Entonces, esta parte ya tenemos solucionado, el 0 y 1 ya tenemos. Ahora, ¿cómo obtenemos este 1 siguiente? ¿Cómo obtenemos este 2? ¿Cómo obtenemos este 3? Perfecto, vamos a ver eso. Aquí, si ustedes se fijan, nosotros tenemos el valor de A y este es el valor de B, ¿verdad? A es igual a 0 y B es igual a 1, ¿verdad? En este caso, para que nosotros obtengamos en la siguiente vuelta el valor de 1 y 2 ya, tenemos que hacer la operación. En la siguiente vuelta, este va a ser A y este va a ser B. En este caso, A y B, ¿verdad? Así va a quedar, así se va a ir ejecutando nuestro programa. Entonces, para yo obtener este A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar estos valores anteriores, ¿sí? Entonces, acá voy a decir que A ahora va a ser igual a A más B, ¿sí? Y para obtener este B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, en este caso, al ejecutarse esta línea, el valor de A se actualiza, ¿verdad? Se actualiza. Entonces, acá se actualiza el valor de A. Y para que yo pueda obtener este 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar los valores anteriores. En este caso, B más A, ¿verdad? Entonces, ahora voy a poner B es igual a B más A, ¿sí? Y eso tendría que darme la solución que me pide mi reto, ¿sí? Entonces, recompilamos nuestro programa y lo ejecutamos. Y vamos viendo que efectivamente tenemos el resultado que estábamos buscando. Si me confirman por favor que la pantalla, sí, he visto que ya se actualiza. Bueno, entonces esta es la secuencia de Fibonacci, así es como se resuelve a través de código, en este caso con el lenguaje C. Fíjense, como les dije, la secuencia de Fibonacci básicamente nos dice que un valor está determinado por la suma de los dos valores anteriores, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos resolviendo acá. Si ustedes se fijan, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más y así, ¿verdad? Sucesivamente. En este caso nos pedía hasta la novena vuelta. Si yo quisiera saber hasta la vuelta número 15, solamente cambio acá mi estructura repetitiva y vuelvo a compilar y ejecuto, ¿verdad? Y veo que ya efectivamente se ha ejecutado hasta la vuelta número 15, ¿verdad? A la posición número 15. Bien, entonces esa es la solución para la secuencia de Fibonacci.
Bien, este Fibonacci fue un señor matemático y por eso es que esta secuencia tiene su nombre, ¿verdad? Porque él era que descubrió este comportamiento. Bueno, el tercer reto nos dice, usando do while, imprime los primeros 100 números naturales, ¿verdad? Imprime los 100 números naturales. Y estos términos son muy matemáticos, ¿verdad? Números naturales, la secuencia de Fibonacci, tiene mucha relación con la matemática, ¿verdad? Y como nosotros estamos también casi en el mismo rango, en el mismo sector, tenemos que tener esos conocimientos básicos. Bueno, entonces reto número 8.c. Lo que vamos a hacer entonces es de vuelta inicializar nuestro programa y vamos a empezar. Podríamos declarar una variable entero y podríamos inicializarlo en 0. Lo que queremos es utilizar la estructura do, es decir, hacer esto, print, y vamos a imprimir un valor. Vamos a imprimir un entero en este caso, y este va a ser mi número. Bueno, y me pide, ¿verdad?, los primeros 100 naturales. Los primeros 100 números naturales básicamente son los números que nos ayudan a contar, ¿verdad? Los números del 1 hasta el infinito, los positivos en este caso. Porque en los números enteros ya ustedes sabrán, ya se incluyen los negativos. Bueno, entonces la condición va a ser que mientras número sea menor a 100. Aunque me dice que hasta los primeros 100 números. Entonces necesito que me imprima también el número 100. ¿Ok? Aquí me falta un punto y coma. Y por si acaso ponemos un return 0. Muy bien, vamos a probar si esto efectivamente funciona. En este caso, reto-8. A ver, un ratito. Muy bien. Reto-8-O. Entonces, la salida va a ser .exe. Bien, vamos a ejecutar. Y a ver. Claro, fíjense, ahí estamos teniendo un bucle infinito. ¿Qué pasó? ¿Alguien detectó ese error? Si estoy seguro que lo detectaron. Entonces nos olvidamos de incrementar nuestra variable. Bien, vuelvo a recompilar esto. Y ahí está. Tenemos los... Voy a imprimirlo en línea. Mejor para que lo veamos. Bien, entonces tenemos los números naturales. Y ahí tenemos el 0, ¿verdad? Esto incluso los matemáticos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? No se ponen de acuerdo si el 0 le pertenece al conjunto de los números naturales, si el 0 le pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, podríamos nosotros dejar el 0 aquí, o podríamos inicializar nuestra variable en 1 y que el 0 no forme parte de nuestro conjunto de números, de los primeros números naturales, los primeros 100 números naturales. ¿Sí? Bien, entonces esos fueron los retos de la clase anterior. Espero que se comprenda, que se entienda. Si hay alguna pregunta, pueden utilizar el chat para comentar algo, para preguntar.
Bien, y después lo que vamos a hacer es ya pasar al siguiente módulo, en este caso al siguiente tema de nuestra clase. Vamos avanzando. La idea es que vayamos avanzando lo más rápido posible porque ustedes saben que el tiempo pasa rápido, y si no lo aprovechamos no vamos a ver los temas importantes. Tenemos que ver después compiladores, cómo es que un compilador funciona, cómo son los lenguajes interpretados, qué comportamiento tienen. Después vamos a ver objetos, programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces tenemos todavía muchas cosas que ver, así que la idea es ir avanzando, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy, en donde vamos a estar viendo qué son los arreglos, ¿verdad? ¿Qué son los arreglos? Los arreglos básicamente son una estructura de datos, es parte de las estructuras de datos, de las varias estructuras de datos que tenemos. Entonces, los arreglos son uno de ellos, pero de eso de las estructuras de datos no quiero que se preocupen todavía, que es temprano, eso es un poco más avanzado ya, pero los arreglos generalmente son básicos, o sea, son estructuras de datos que generalmente utilizamos en cualquier software, en cualquier desarrollo. Entonces es importante y vamos a ver cómo es que se implementan los arreglos en el lenguaje C, ¿verdad? Y como les había comentado yo, si nosotros manejamos bien el lenguaje C, después vamos a poder programar en cualquier otro lenguaje, porque como se dice, el lenguaje C es el papá de los muchos lenguajes modernos que tenemos hoy en día. Entonces, estos lenguajes son muy parecidos a este lenguaje que nosotros estamos viendo. Entonces la idea es que comprendamos bastante bien este lenguaje y después pasar ya a explorar los otros que son los hijos y que son parecidos. Bien, entonces vamos a ver qué es un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Como les dije, es una estructura de datos, como con que acá en el slide no puse esa definición, porque como les dije, hablar de estructura de datos es algo más complejo, pero acá nos dice que un arreglo es una serie de elementos, es decir, es como un espacio en memoria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que de la variable habíamos dicho que era un espacio en la memoria? Un espacio que se conserva para guardar un valor. En este caso, un arreglo es lo mismo, pero en este caso se guardan varios elementos. Es del mismo tipo de datos. Es decir, si yo declaro un arreglo del tipo entero, entonces tengo que guardar todo dato entero en ese arreglo. No puedo guardar no puedo guardar dentro de ese arreglo, por ejemplo, datos de tipo double, no puedo guardar, por ejemplo, caracteres, nada de eso. Y son almacenados de manera consecutiva, dice, ¿verdad? Consecutiva significa que se van guardando uno después de otro, ¿sí? Esto dentro de la memoria, como les dije hace rato. Tenemos un espacio para un dato, otro espacio para otro dato, otro espacio para otro dato. Básicamente eso es un arreglo. En la parte de abajo tenemos esta imagen en donde tenemos estas cajas, como les digo, que es un espacio de memoria, y tenemos ahí almacenados animales: gato, perro, loro, ¿verdad? Estos son tres espacios que están utilizados por tres datos del mismo tipo. Si ven ustedes, son del tipo carácter. Y estos arreglos tienen lo que se llaman índices. Es decir, cómo yo puedo acceder a ese valor, cómo yo puedo acceder a ese primer cuadrado a través de su índice. Es decir, a través del número 0. Y así va aumentando 1, 2, de acuerdo a la cantidad de espacios que yo en este caso asigne a mi arreglo, ¿sí? Entonces estos índices nos van a ayudar a la hora de nosotros querer consultar el valor de cada uno de estos cuadrados, el valor de cada uno de estos espacios de memoria, ¿sí? Bien,
¿Cómo hacemos para declarar un arreglo? En el lenguaje C, y como les dije en muchos otros lenguajes, esto es muy parecido. Ustedes van a encontrar que de esta forma vamos a estar declarando un arreglo. Primeramente se define el tipo de dato, ¿sí? Se define el tipo de dato, como les dije, si va a ser entero, si va a ser string, si va a ser un double, si va a ser float, ¿sí? Después se le asigna un nombre y a continuación, entre corchetes, se indica el tamaño que va a tener ese arreglo, es decir, la cantidad de cuadritos que se van a reservar para nuestros datos, ¿sí? De la siguiente forma, como ven. En este caso yo estoy declarando un arreglo de tipo entero, ¿sí? Le puse un nombre de cantidad de elementos y le puse que va a tener un tamaño de 5, ¿sí? Básicamente esa es la forma de trabajar con los arreglos. Aquí lo que yo estoy haciendo es declarar, ¿sí? Declarar un arreglo. En la siguiente diapositiva me dice cómo yo puedo inicializar un arreglo, cómo inicializo un arreglo. Y básicamente de la misma forma, la misma sintaxis prácticamente, tipo de dato, nombre, indico el tamaño y después le asigno el contenido. Entre llaves asigno lo que sería en este caso el contenido. Y este contenido tiene que igualarse con la cantidad de espacios que yo reservé en memoria, ¿sí? Si ustedes ven en la siguiente línea de la diapositiva, van a ver que en este caso yo eh, reservé 5 espacios y estoy asignando 5 valores para cada uno de esos espacios. Si ven, cada uno de los valores para cada cuadrito se van separando por comas, ¿sí? El primer cuadrito le va a corresponder al número 12, el segundo cuadrito le va a corresponder al número 1, el siguiente cuadrito le va a corresponder al 5, el siguiente al 6 y el último al 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente reservamos 5 espacios, ¿está bien? De, para verlo un poquito más, de una forma un poquito más gráfica, tenemos este slide en donde nos indica de vuelta el mismo arreglo que habíamos inicializado en el slide anterior y vemos que en la posición 0 de nuestro arreglo se encuentra el número 12, en el índice, en este caso número 1 está el valor 1, en el índice 2 está el 5, en el índice 3 está el 6 y en el índice 4 está el 10, ¿sí? Y si ustedes ven ahí la parte de los cuadritos, esta parte, si lo ven, cada cuadrito entonces se va correspondiendo a un valor, ¿sí? Y en este caso, como les había dicho, acá se está indicando el índice, es decir, en el índice 0 está el número 12, en el índice 1 está el número 1, el índice 2, el 5, el índice 3, el 6 y el índice 4, el 10. ¿Sí? Perfecto. Después vamos a ver eso ya en código. Por favor, si van teniendo dudas, si tienen preguntas, como les dije, pueden utilizar ahí lo que es el chat para ir haciendo sus preguntas. ¿Está bien? Lo que voy a hacer es, voy a cerrar estos retos. Voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar arreglo, ¿verdad? Arreglo, o arreglos vector podría llamar también, pero arreglo, ¿está bien? Arreglo, ¿sí? Include, inicializamos, bien, y vamos a inicializar nuestro programa. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar entonces nuestro arreglo. Como les dije, entonces, cantidad, como teníamos en el ejemplo, de elementos, abro corchete, le indico la cantidad. Y por ejemplo, yo pudiera dejar declarado ahí mi arreglo y pudiera hacer lo siguiente. Yo
pudiese decir que para el índice 0 voy a tener el valor 22, que para el índice 1, por ejemplo, voy a tener el valor, por decirte 6. Para el índice 2 voy a tener el valor de 10. Voy a duplicar esto. Para el 3 voy a tener el valor de 0. Y para el 4 voy a tener el valor de 100, por decir. Y ahí ya tengo 5 elementos. Para yo poder acceder después al valor de cada uno de estos, de cada una de las posiciones de mi arreglo, puedo hacer lo siguiente. Voy a utilizar mi print y voy a decir acá que voy a imprimir un entero y le voy a decir que quiero imprimir, en este caso, cantidad elementos, y le indico el índice que quiero imprimir. En este caso el 0 me debería imprimir el 22, ¿verdad? El número 22, que es el que se corresponde al índice aquí, al índice 0, ¿sí? Vamos a comprobar si es que eso es cierto. Voy a compilar, arreglo, ¿sí? Entonces arreglo, le cambio la extensión, compilo y ahora sí arreglo.exe y veo que efectivamente me imprime el número 22. Esto yo lógicamente puedo duplicar y quiero, por ejemplo, imprimir el número 10. Si quiero imprimir el número 10, ¿qué tengo que poner? Su índice. Entonces el 2. Y también quiero imprimir el número 100. En este caso le digo entonces que quiero imprimir también el del... Ahí lo que voy a hacer es, a cada uno le voy a asignar un salto de línea para que sea más, para que se entienda mejor. Entonces esto lo puedo hacer de esta forma y vemos que efectivamente estamos obteniendo los datos que precisábamos, ¿sí? ¿Está bien? Excelente. Entonces después vamos a ver cómo esto se puede iterar. Esto no termina aquí. Bueno, el reto que tenemos aquí dice ingresar valores a un arreglo con un tamaño de 5, multiplicar todos sus valores. Es un reto bastante fácil. Va a quedar a cargo de ustedes. Bien, después tenemos también los arreglos. Estos arreglos que vimos anteriormente generalmente se le llama vectores, ¿sí? ¿Por qué vectores? Porque solamente tiene una línea de datos, ¿sí? Una línea de contenido. Es decir, solamente tienen una fila. Y después tenemos los arreglos bidimensionales o los arreglos multidimensionales, ¿verdad? Estos arreglos bidimensionales generalmente son conocidos como matrices, ¿sí? Matriz. Ese término matriz también es muy matemático, ¿verdad? Entonces, esos arreglos bidimensionales se les llaman también matrices. ¿Por qué? Porque tenemos varias filas y varias columnas en donde vamos organizando nuestros datos, ¿ok? ¿Qué es un arreglo bidimensional? Los arreglos bidimensionales son también llamados tablas o matrices. Así como les dije, son también llamados tablas porque la forma que tienen, la forma que presenta básicamente es la de una tabla o la de una matriz. Tiene dos índices, dice. El primero indica el número de fila y el segundo el número de columna en que se encuentra el elemento. Es decir, tenemos filas y tenemos columnas y en estas intersecciones vamos teniendo los valores, ¿sí? ¿Cómo declaramos un arreglo bidimensional? De la siguiente forma. De vuelta tenemos el tipo de dato, tenemos que indicar el tipo de dato, tenemos que indicar el tamaño para la fila y tenemos que indicar el tamaño para las columnas. Y estos lógicamente van entre corchetes, ¿sí? Al declarar un arreglo bidimensional tenemos la siguiente forma. Tenemos una matriz 2 por 2, ¿sí? Y si ustedes ven acá la figura
que tenemos como descripción. Si ven, tenemos dos filas, serían estas filas, y las columnas que serían de esta forma, ¿sí? Entonces, el primer dato entre corchetes corresponde a las filas y el segundo dato acá, el segundo valor entre corchetes corresponde al número de columnas, ¿ok? Si nosotros vemos la forma de declarar esto, en este caso inicializar un arreglo bidimensional ya, tenemos acá las filas y las columnas, ¿verdad? Vamos a verlo ya en código. Aquí básicamente se nos muestra de una forma más gráfica y abajo tenemos los diferentes valores ubicados en las diferentes zonas en nuestra matriz, ¿sí? Bueno, nos vamos a código y voy a crear un nuevo arreglos, y voy a llamarle a este arreglo bidimensional.c. Ustedes se van a preguntar sobre por qué llama así de forma muy larga sus archivos. La idea es siempre ser lo más claro posible, ¿verdad? O sea, uno después de un tiempo vuelve a su código y con el solo nombre de los archivos ya se va ubicando en su código, ¿sí? Entonces es por esa razón. Bueno, entonces lo que hay que hacer es de vuelta inicializar una matriz. A ver, que le voy a llamar una matriz ahora. Y le voy a decir que voy a tener una matriz 2 por 2, así como en el ejemplo, 2 por 2. Y voy a directamente ya darle unos valores, ¿sí? Entonces lo que haré es que aquí voy a poner mi primera fila. Y esta primera fila va a tener, en la primera columna va a tener el dato 2, en el siguiente va a tener el 33, coma, y cargamos la siguiente fila, 44 y por ejemplo el 100, ¿sí? Voy a traer esto hasta aquí para que sea un poquito, digamos, más descriptivo, que se pueda entender. Bueno, lo que hago es después, por ejemplo, imprimir este valor, ¿sí? De repente yo quisiera saber el valor que se encuentra, en este caso, en la posición de mi matriz, y pongo la llave 0, 0, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor todavía, vamos a usar estos mismos valores que tenemos acá. El 1, el 2, el 3 y el 4, para ir comparando con esta gráfica. El 1 acá, el 2, el 4 y el 5, ¿sí? Si yo quiero obtener el 1, tengo que fijarme en sus índices, ¿sí? ¿En qué fila se encuentra? En la fila 0, ¿sí? Porque recuerden que los índices siempre empiezan de 0, ¿sí? Entonces, la fila 0 y en la columna también 0, ¿verdad? ¿Está bien? Y vamos a retornar 0 acá. Vamos a nuestro terminal, arreglo bidimensional, arreglos, aquí en este caso el nombre, arreglo, ¿sí? Y le voy a decir .exe, muy bien, y arreglo.exe. Bien, entonces estoy obteniendo el 1, ¿sí? Si se fijan, estoy obteniendo este valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le indiqué que quiero la posición 1, le indiqué que la fila 0 y la columna 0, es decir, la primera, la
primera columna, la primera fila de la primera columna, y en esa intersección se encuentra el 1, ¿sí? ¿Cómo haríamos para obtener el 5? ¿Cómo creen que haríamos para obtener el 5? Voy a duplicar este, voy a darle un espacio y lo voy a duplicar. Entonces, esta es la primera fila, en este caso la fila número 2, pero el que tiene índice 1. Y está en la columna también, la columna 0, la columna 1, ¿sí? Entonces, ahí se encuentra nuestro valor, el valor que estamos buscando. Entonces, hacemos esto y efectivamente estamos teniendo el 1 y el 5, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, de esta forma es como nosotros podemos trabajar con las matrices, con los arreglos. Los arreglos, como les dije, cuando se habla de arreglo, generalmente se habla de vector. Y cuando se habla de matriz o de arreglos bidimensionales o multidimensionales, se habla de matrices, ¿ok? Bueno, esto pasamos al siguiente. Acá van a tener ustedes otro reto. Dice, crea un arreglo de 3 filas por 4 columnas en donde los elementos de la primera fila sumen un total de 4, los elementos de la segunda fila sumen 10, los elementos de la tercera fila sumen 26. Eso van a verlo después. Ok, pasamos al siguiente tema, que en este caso viene a ser este término que ya estuvimos viendo en la clase anterior, que es el tema de la iteración. En este caso, los arreglos se pueden iterar, se pueden recorrer. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las estructuras repetitivas, hablamos de iteraciones? Es decir, cada repetición también se le suele llamar o se le suele conocer con el nombre de iteración. Es decir, una vuelta, una iteración. Una repetición, una iteración, ¿ok? Entonces, nosotros podríamos implementar, por ejemplo, una estructura repetitiva para recorrer los valores que tienen nuestros arreglos, ¿ok? Bien, ahora, ¿por qué deberíamos nosotros iterar? ¿Por qué deberíamos iterar nuestros arreglos? Como lo dice acá, para manipular todos los elementos de un arreglo podemos utilizar una estructura repetitiva. Y la estructura repetitiva que más se implementa es el ciclo for, ¿sí? Y generalmente se suele utilizar esto cuando se desea imprimir el contenido del arreglo, cuando se desean sumar todos los elementos. ¿Recuerdan el reto anterior? Nos pedía sumar, entonces aquí con un ciclo for se puede hacer eso. También cuando se va a inicializar, es decir, nosotros también podemos inicializar nuestros arreglos, los valores de nuestros arreglos, utilizando un ciclo for. Bien, ¿cómo utilizar estos ciclos para recorrer nuestros arreglos? Como ven acá, nosotros tenemos el primer, en este caso, un arreglo de tipo entero, en donde lo llamamos numbers o números, ¿verdad? Y tienen en este caso reservado cuatro espacios de memoria. Y después lo que hacemos es recorrer con una estructura for, ¿sí? Y vamos a ver eso nosotros en nuestro primer ejemplo, en el ejemplo de arreglos. Vamos a tratar de hacer esto mismo que hicimos acá, ¿sí? Pero utilizando una estructura repetitiva. Y vamos a utilizar, por supuesto, la estructura repetitiva for. Para eso voy a inicializar una nueva variable. Lo voy a utilizar para la iteración de mi ciclo. Voy a llamarlo y lo voy a inicializarlo ya en mi... Lo voy a declarar acá y lo voy a inicializar ya aquí en mi ciclo, ¿sí? Entonces, y inicializo en 0 y le voy a decir mi condición. ¿Cuál es la condición? Que voy a recorrer mi arreglo, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 5 elementos. Entonces le voy a decir que mientras i sea menor a 5, que mi i se vaya también aumentando, incrementando en cada ciclo. ¿Y qué quiero hacer? Quiero imprimir entonces el valor de cada posición de mi arreglo, ¿sí?
Por ejemplo, yo pudiera decir solamente y le puedo pasar acá qué arreglo quiero recorrer, mi arreglo, cantidad de elementos, y le voy a decir que i, ¿verdad? O sea que este i se va a inicializar en 0, ¿verdad? Esta variable i. Entonces, cuando esta variable i sea igual a 0, lo que acá me va a imprimir es el valor de la posición, en este caso de mi arreglo, acá, ¿sí? Entonces, por eso le estoy diciendo que utilice ese valor para que me vaya mostrando, ¿verdad? En la segunda vuelta, acá se va a incrementar, es decir, en la siguiente vuelta ya i va a valer 1. Y acá se me va a imprimir ya el valor número 6, ¿sí? Y así es como básicamente vamos a ir nosotros recorriendo nuestro arreglo, ¿sí? Este era arreglo, voy a recompilarlo, lo vuelvo a ejecutar y vemos que efectivamente estamos teniendo la salida correcta. Voy a darle un espacio, voy a recompilar y ahí vemos que en la primera vuelta i vale 0, ¿verdad? Entonces, como en el índice yo le estoy pidiendo el índice 0, se me imprime el valor que tiene el índice 0, en este caso el 22, ¿sí? Como en la segunda vuelta ya i se incrementa, ¿verdad? Porque acá le estoy diciendo que se incremente en 1, entonces la segunda vuelta ya i vale 1 y acá yo le estoy pidiendo que me imprima el valor de mi arreglo en la posición 1, ¿verdad? Entonces me imprime el 6 y así sucesivamente. Y vemos que el 22, el 6, el 10, el 0, el 100, ¿verdad? Se va imprimiendo de forma consecutiva. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer hasta acá? Pasamos entonces al siguiente tema. Siguiente tema que nos habla de cómo recorrer un arreglo bidimensional. Y un arreglo bidimensional, básicamente recuerden que tenemos ya filas y columnas y tenemos que presentar, en este caso imprimir, ¿verdad? Los datos que se encuentran en la intercepción de esas filas y columnas. Quiero que ustedes se imaginen más o menos como una tabla de Excel, ¿verdad? Como una hoja de cálculo de Excel, en donde básicamente en las celdas nosotros ponemos los datos y esa celda básicamente nosotros podemos ubicarlo a través de las filas y las columnas. Es decir, esa celda tiene un nombre eh, mediante la combinación de fila y columna. ¿Se entiende? Entonces básicamente así también es como funciona este tema de los arreglos bidimensionales, ¿sí? Vamos a pasar a ver en código de ese tema. Entonces pasamos acá y vamos a tratar de recorrer nosotros este arreglo que tenemos acá, ¿sí? Bueno, inicializamos, de vuelta voy arriba y voy a inicializar mis nuevas variables, estas variables que me van a servir para que yo pueda trabajar con, con mis ciclos. Entonces, podría incluso ya inicializar esto acá en 0 y aquí también inicializar esto en 0 para no tener problemas después con mi ciclo. Bueno, entonces, y incluso yo creo que no hace falta inicializar. Vamos a inicializarlo ya directamente en nuestro ciclo. Solamente es declarar acá. Y aquí sí lo vamos a inicializar. Entonces, i igual a 0. Y nuestra condición va a ser, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos dos filas, entonces mientras i sea menor a 2, entonces este i va a ir incrementando y después con esto nosotros vamos a ir recorriendo cada fila, ¿sí? Cada fila, es decir, esta fila, después vamos a pasar a esta fila. Pero ¿cómo entramos al valor, a las columnas con otros for? A esto se le conoce como ciclo o un for anidado,
¿sí? Inicializamos nuestra variable j. También tenemos dos filas, dos columnas, y este j, la variable j, se va a ir entonces incrementando, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que vamos a imprimir el valor de nuestra, en este caso la intercepción, ¿verdad? Vamos a imprimir un entero y vamos a imprimir aquí nuestra matriz. Entonces les había dicho que i representa la fila y j representa las columnas, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces vamos a de vuelta hacer esto, compilamos y ejecutamos y vemos que efectivamente estamos teniendo esto, ¿verdad? Tenemos los valores que están dentro de nuestra matriz. Por ejemplo, si yo aquí, luego de que se imprima una fila, por ejemplo, yo imprimo un salto de línea, a ver, recompilo y bien, incluso cómo obtenemos los valores de nuestra matriz, ¿sí? Entonces de esta forma funcionan y yo lógicamente pudiera agregar más valores aquí, ¿sí? 5, 6, ¿verdad? Pero aquí entonces le tengo que decir que esto ya es 3 y aquí le tengo que decir que ya esto es 3, es decir, voy aumentando la cantidad de datos y como ven estoy obteniendo esos datos que tengo en mi matriz. Si yo quisiera agregar una fila más, entonces le agrego ahí y aquí tengo que venir, agregar una coma, abrir una nueva llave y decir 7, 8, 9 y así, ¿verdad? Entonces vuelvo a mi terminal, recompilo mi programa y vuelvo a ejecutar. Lógicamente acá tengo que actualizar estos datos de mi ciclo porque ahora ya tengo 3 filas. Entonces vuelvo a compilar y ahí sí estoy viendo que efectivamente tengo esos datos de mi matriz. Bien, perfecto. Entonces, hasta aquí el tema de los arreglos y hasta aquí la clase de hoy. Si hay alguna duda, me gustaría que me lo digan para que podamos verlo juntos. Si hay algún problemita, si hay algo que de repente no quedó claro, me gustaría que me lo digan así para poderlo resolver. Si las clases van muy rápido, eh, bueno, si tienen algún problema con el desarrollo de las clases, me gustaría también que me lo digan porque yo sé, yo les entiendo, porque también pasé por lo mismo, también pasé por lo que ustedes están pasando. Es prácticamente como adentrarse en un mundo completamente nuevo, un mundo completamente desconocido y que hay que ir explorando, ¿verdad? Hay que ir aprendiendo de cero. Así que, como les digo, es completamente, yo les comprendo totalmente y no quiero que se preocupen porque no entienden, porque después no van a pasar, no. Acá el tema es que nosotros eh, vayamos creciendo, ¿verdad? Paso a paso. Así como dice Álvaro, el comienzo siempre es complicado, así mismo, siempre es complicado. La idea es esa perseverancia, tener esa perseverancia, esa actitud de seguir creciendo, de ir mejorando día a día, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase de hoy. Los retos que les dejo hoy en la clase de hoy, vamos a resolverlos en la clase siguiente, pero como siempre les digo, eso no significa que ustedes no procuren, ¿sí? Me gustaría que ustedes procuren, que ustedes busquen la forma
Y incluso si logran, si ustedes creen que lograron resolver el problema de la mejor manera, que me digan y que ustedes presenten la solución en la clase siguiente. ¿Está bien? Si no hay otra cosa, entonces cerramos la clase de hoy y nos reencontramos la clase siguiente. ¿Estamos? Dale, dale, buenas noches.